El año apenas está comenzando formalmente, pero las campañas presidenciales ya hace tiempo que arrancaron. Han estado en realidad muy activos los candidatos, recorriendo el país, pronunciándose sobre diversos temas y tratando de robarle un espacio al presidente Uribe y a la posibilidad de una segunda reelección. Por eso en el radar vamos a estar escuchando a los candidatos y a los precandidatos para ver cómo empiezan esta recta del 2010, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos, como la boleta de largada que le dio el procurador a la reelección. Por eso estamos hoy con Noemí Sanín Posada, precandidata conservadora. En diálogo con Beatriz Gómez, la ex embajadora analiza el concepto del procurador. Se refiere a una campaña limitada a hablar de reelección y a la situación con Venezuela, entre otros temas de coyuntura. Beatriz Gómez entra al radar. Doctora Noemí, usted calificó hoy el concepto del procurador como la crónica de un concepto anunciado. ¿De verdad usted pensaba que el procurador iba a emitir este concepto a favor del presidente de la República? Sí, nosotros estábamos totalmente seguros que el concepto era positivo. ¿Por qué razón? Bueno, porque así lo preveímos y nosotros siempre estuvimos diciendo, nosotros estamos en los temas de nuestra elección y no poniendo problemas a la reelección. Esa era como la actitud. Pero ¿piensa que de alguna manera este concepto del procurador va a influir en la decisión de la Corte Constitucional? Yo creo que nosotros debemos dejar a la Corte independiente y libre, que es lo respetuoso. ¿Por qué no miramos algunos escenarios que puedan presentarse? Por ejemplo, la Corte Constitucional, podría ser que la Corte Constitucional declarara efectivamente constitucional la ley del referendo, pero lo devolviera al Congreso para que se subsanaran algunos vicios. En ese caso el presidente no podría ser candidato. Hay mucha incertidumbre y podríamos estarnos eternidades de tiempo elucubrando. Yo hace un poco más de un año y 2 o 3 días más, estuve reunida con el presidente en Cartagena y los dos coincidimos en que era necesario que hubiese continuidad en la seguridad democrática. Nosotros no podemos permitir que haya un solo paso atrás en materia de seguridad. Lo contrario, tenemos que profundizar en seguridad ciudadana. Tenemos que conseguir más cooperación, mejor inteligencia, avanzar para derrotar de una vez por todas la FARC. Pero obviamente. Y el ELN y el... Correcto, pero de cualquier manera, usted va a ser candidata, pero le importa cómo actuó el procurador y le importa cómo actuará la Corte Constitucional. Claro que a todos nos importa, pero lo que más me importa, y mi encrucijada ¿cuál es? Es plantearle respuestas a los colombianos sobre sus problemas, garantizarles que la seguridad democrática tiene doliente. La seguridad democrática fue fundada, fue creada, fue liderada y estimulada por el presidente Uribe. Todo el mundo creo que tiene eso muy claro, que usted es una representante de esa política, una defensora de esa política. La fuerza pública. Y que va a ir a las elecciones presidenciales defendiendo esa política. Pero también le importa la manera como se ha venido dando todo este proceso del referendo, las irregularidades que han ocurrido. Muchas personas critican la decisión, el fallo del procurador, porque reconoce que hubo vicios y sin embargo considera que puede haber luz verde para el referendo. Beatriz, yo estoy dedicada a mi consulta el 14 de marzo. Yo tengo que ganar obviamente ese paso para poder liderar esta otra etapa de la seguridad democrática. Vamos a ser muy radicales en lo social, totalmente radicales contra la corrupción. Con la misma fuerza que se ataca el terrorismo, hay que atacar la corrupción y hay que atacar la pobreza. Y hay que fortalecer la justicia porque la impunidad, lo que pasó con los falsos positivos, es terrible. Me llamó una madre de uno de los soldados y me dijo, Noemí, usted que habla tan claro, ¿por qué no solamente no habla de que lo soltaron por preclusión de términos, sino que habla por qué los detuvieron? Muy bien, muy bien. Para cerrar este tema del procurador, quiero hacerle una última pregunta y es, ¿qué critica usted de ese concepto del procurador? Mire, Beatriz, el concepto del procurador es discrecional. Él puede emitir el concepto que a su juicio obedezca derecho. Correcto, pero usted hace un análisis de la del fallo del procurador. Claro. No es un fallo, un concepto. ¿Usted ve inconvenientes en ese fallo, ve errores en ese fallo, ve que hubo actuación premeditada del procurador en favor del presidente? Mire, Beatriz, yo creo que el procurador es un hombre de buena fe. Yo difiero de algunos puntos de los enunciados, porque hay que estudiar a fondo el pronunciamiento. Pero es que voy para adelante, pero yo no puedo perder tiempo porque es que el 14 de marzo tengo la consulta que espero ganar. Mucha gente considera que todo este tema de la reelección ha enredado al país por meses y meses y meses.
haciendo que la campaña electoral se convierta en una campaña boba, sin propuestas de fondo, sin grandes debates sobre los grandes temas nacionales. Es muy complicado. Por ejemplo, el Congreso, el día que aprobó el referendo, le quedó debiendo al país un debate, que yo he invitado a los medios a que se haga. En qué conviene, en qué no conviene, cómo va el tema de pesos y contrapesos. El tema de garantías es muy importante, que tanto gobierno, nosotros los uribistas, como la oposición sienta que hay garantías, que en el juego democrático, que es el más importante. ¿Y usted las ha tenido, las garantías? Igualdad de garantías. ¿Usted las ha tenido? Mire, Beatriz, es tan complicado hablar de programas porque es que andamos en la coyuntura, todo es mecánica, todo es elecciones, todo es referendo, todo es muy complicado. Nosotros tenemos un programa esperanzador, un programa que garantiza que la continuidad va a seguir, que las Fuerzas Armadas, la cooperación internacional, los colombianos, vamos a liderar la segunda etapa de la seguridad democrática, con respuestas para el empleo, con respuestas para los temas de la droga. Correcto, doctora Noemí, pero mire, ¿no piensa usted que fue precisamente la reelección la que abrió esta caja de Pandora? Reelección que, lamento recordarle, usted la apoyó, pero abrió esta caja de Pandora donde se presenta lo que se presenta. No puede haber un debate, no hay garantías para los candidatos. A ver, Beatriz, primero, yo estoy muy satisfecha de haber propuesto la primera reelección. El presidente hizo un excelente gobierno. ¿Pero usted imaginó alguna vez que ocurriera todo lo que se ha desatado en los últimos meses? Lo que pasa es que no podemos seguir de reelección en reelección. En los sistemas presidencialistas lo normal es que haya una reelección. Y entonces yo creo que el presidente Uribe nos va a seguir ayudando. Lo importante es lo que hablamos con él, lo que acordamos, defendamos la seguridad democrática. Hay analistas que señalan que las FARC están repuntando, que la violencia ha repuntado tremendamente en el país. En fin, esas cosas están ocurriendo hoy, Beatriz, en medio de la seguridad democrática. Claro, hay que hacer ajustes, hay que mejorar, hay que profundizar indiscutiblemente la seguridad ciudadana, y por eso nosotros vamos a crear el Ministerio de la Seguridad Ciudadana. A la guerrilla no podemos bajar la guardia, y ahora en elecciones sí que van a estar dispuestas a decir que están vivas y a hacer horrores, pero es indiscutible y es mezquino negar que se han dado buenos resultados. La disminución de secuestros, de homicidios, de asesinatos. No, eso lo reconoce todo el mundo. Claro, pero ¿cómo no se van a reconocer eso? Eso es evidente. Claro, pero que ha habido un avance en ese sentido. Pero mire, doctora Noemí, muchos consideran que algo que ha envenenado el ambiente de la discusión en el país es que el presidente, su gobierno y todo lo que represente al gobierno se han vuelto intocables. Ni siquiera se puede evaluar la seguridad democrática. No, Beatriz, yo no comparto esa opinión. Yo critico, me tocó de embajadora sufrir el tema de los falsos positivos. Es una vergüenza que ocurra que con gente inocente se asesine. Es una vergüenza que por preclusión de términos la justicia suelte unos muchachos, que no sé si son o no inocentes, pero que tienen que salir o ser condenados como inocentes o como culpables. O como me pedía una mamá de ellos, Noemí, mire por qué los capturaron, que también hay que revisar, porque ella sostiene que son chivos expiatorios y hay que mirar todos esos procesos. Pero yo puedo decirlo, es una vergüenza. Yo conmino a la justicia a que busque, condene, porque eso necesita no solamente las madres de los muchachos, Colombia, y el Ministerio de Defensa debe decirnos cuáles son los pronunciamientos en materia disciplinaria y en materia administrativa, porque todo eso contribuye a saber quiénes son los autores materiales y los autores intelectuales de ese horror. Aquí el debate político se reduce ahora a si el candidato es uribista o no es uribista. Sí. ¿Esto cómo se empobreció hasta este punto? Es tremendo. Es que uno trata de hablar de los programas económicos, de los programas de educación, que los tenemos tan desarrollados con un esfuerzo tan grande y que dan tanta esperanza, que plantea salir de la crisis, generar empleo, meter al país en la modernidad. Eso por un lado. Por el otro, doctora Noemí, en este momento hay problemas gravísimos que el país no discute, ni enfrenta, ni encara. El tema con Venezuela, ya son muchos los analistas de distintas vertientes que advierten que puede haber una guerra con Venezuela. Bueno, usted fue embajadora en Venezuela, no sé cómo piensa que se pueden reencauzar las relaciones con Hugo Chávez. Mire, lo primero, yo estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que conseguir que podamos perseguir los terroristas, los criminales, los narcotraficantes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Eso es lo de hoy en el mundo. El pueblo venezolano... Que se puedan perseguir, es decir, que puedan volverse a repetir acciones como la del presidente Uribe en Ecuador. Claro, pero tenemos que hacer acuerdos para hacerlo bajo el imperio de la ley,
acuerdos y tratados como los que han hecho Francia y España, como los que han hecho Afganistán y Pakistán, como los que está haciendo el mundo entero, porque pero es que los no terroristas se están haciendo esos no pueden acuerdos. tener burladero, hay que hacerlos. Y hay que conseguir la comunidad internacional, todos, los polos que se empiezan a formar, nos tienen que combinar, y el pueblo, sobre todo el pueblo venezolano, el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano, ni quieren ni aceptan guerra, ni quieren ni aceptan terroristas, ni quieren ni aceptan criminalidad ni narcotráfico. Son los pueblos los que hay que interpretar. Nuestros gobiernos tienen la obligación de hacer unos acuerdos que sean como unas camisas de fuerza que nos permitan perseguir. Y otra cosa, tenemos que llevarlo a un lugar distinto. Hay otros temas internacionales de gran importancia, la Corte Penal Internacional. Yo la voy a poner a usted en el siguiente escenario. Un día la Corte usted, por ejemplo, que usted llegue a la presidencia de la República. Eso espero. Y la Corte Penal Internacional decida, por incompetencia, incapacidad del sistema judicial, enjuiciar a políticos colombianos, militares, incluso enjuiciar al expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted cómo actuaría? El presidente Uribe, yo estoy segura que nunca estaría enjuiciado por la Corte Penal Internacional. Estoy segura, pero la justicia nuestra tiene que dar resultados. Pero para no no perder la soberanía. No los da. Mire el caso de los falsos positivos. Claro, pero le voy a decir una cosa, Beatriz, esa ha sido la cenicienta. La justicia, el problema no es de ley, el problema es de interpretación y de manipulación de la ley. Nosotros tenemos que volver una prioridad, terminar con la impunidad, la seguridad, la corrupción. No es posible que sea sustentable sin justicia. Y la justicia de Colombia, si no resuelve los temas como los falsos positivos, perdemos la soberanía y obviamente va a venir la Corte Penal Internacional. Y va a venir la Corte Penal, claro. Sería una vergüenza que nos ocurriera eso. Otro caso, usted lo conoce muy bien, Israel y el pueblo palestino. Un odio eterno, y ese sí es un verdadero odio. Sin embargo, Israel libera 1000 presos palestinos para lograr la liberación de un militar israelí. ¿Por qué aquí, a estas alturas, no logramos que Pablo Emilio Moncayo y el otro miembro del ejército sean liberados? ¿Qué le falta al gobierno? ¿Pragmatismo? ¿Corazón? ¿Qué le falta al gobierno? Beatriz, le falta a usted comparar cosas similares. Usted no puede comparar la situación de Israel y Palestina con la situación de Colombia. Nosotros, el tema de la guerrilla es como del lobo. Cuando usted le entrega al lobo carne, y le entrega carne, como ocurrió con la guerrilla, y le pagan los secuestros, y se hace toda clase de concesiones, y se le acaba a usted la carne, se acaba el lobo se lo acaba comiendo. Pero usted. mire, doctora Noemí, las FARC hace 9 meses dijeron que lo liberaban. Pero es que el gobierno y las Fuerzas Armadas han cumplido, han despejado lo que han pedido. Es que la guerrilla lo que quiere es arrodillarnos, que capitulemos. Y en la medida que nosotros capitulemos, los principios, los fundamentos del Estado vuelven y cogen ventaja. Yo sé que es muy doloroso. Yo quiero mucho al profesor Moncayo. Su hijo tiene el derecho que por fin Ingrid lo tuvo, a operaciones jaque, a rescates exitosos. ¿Usted ha propuesto más operaciones jaque? No podemos capitular y no podemos de ninguna manera permitir que la guerrilla salga triunfadora, porque bien, más no doctora se cuesta. Noemí, usted ha propuesto varias operaciones jaque. Propone una para liberar al cabo, claro, a Pablo Emilio Moncayo. Con cooperación internacional. Pero no se hace. Pero no se hace. Hay que hacerlas. La impresión es que el gobierno, ya después de la liberación de Ingrid Betancourt, de los 3 estadounidenses, esa es la sensación de mucha gente, es lo que le estoy transmitiendo. ¿Sí? Sí, es que ya este caso no, lo dejan pasar. Mire, nuestro país a veces discrimina mucho y eso le duele a uno. Secuestrados de primera, secuestrados de segunda, regiones de primera, regiones de segunda, discriminación por la edad, por la raza, eso es inaceptable. A mí me duele cada secuestrado, cada uno merece una estrategia. Yo confío en que las Fuerzas Armadas y el presidente de la República están preparando y planeando el rescate de cada uno de ellos. Se merece. Y le voy a decir, cada vez que secuestra a una persona, a usted Beatriz, a mí Beatriz, las Fuerzas Armadas están en la obligación de buscar nuestro rescate. Nosotros no podemos dejar cogerle ventaja al terrorismo. Pero como le han cogido ventaja estos secuestros, este tiempo eterno, 10, 12 años de personas secuestradas. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le cedamos
y que vamos otra vez a que la guerrilla se sienta empoderada. No es un tema de si yo pienso que se debe ceder o no. El gobierno tiene en sus manos mecanismos y mucha gente está convencida de que no está haciendo uso de esos mecanismos para liberar a Pablo Emilio. El gobierno ha cumplido, ha despejado, las Fuerzas Armadas han cumplido, los que no han cumplido y muchas veces, y nos han engañado una y otra vez, y son los secuestradores. Le planteo otro tema que es de interés de mucha gente en este país. La inflación en el 2009 fue del 2%. Y los intereses efectivos que están cobrando en el sistema financiero son del 27%. ¿No hay ahí un margen de usura? Mire, Beatriz, el aumento que se le hizo al salario mínimo, y no lo digo ahora después de que se hizo, lo dije desde que llegué, porque hablé con cientos de empresarios que estaban dispuestos a que el aumento fuera superior. Es totalmente recesivo. Cuando estamos en semejante crisis, no permití que mejore el consumo. Es que ya se fueron los aumentos de servicios públicos autorizados, de electricidad y de acueductos, ya se llevaron el aumento. Y le voy a decir, la proporción entre la inflación y las tasas de interés es exagerada. ¿Es usura o no es usura? Bueno, la definición de usura la da ya unas normas, pero es excesiva. Pero usted que conoce muy bien el sistema financiero, ¿son tasas de usura las que están cobrando? Son tasas excesivas. Le voy a decir una cosa. ¿Cuál sería el margen justo y razonable en que deberían colocarse las tasas de interés? Mire, las tasas de interés máximas que se deberían cobrar en Colombia, máximas, deberían estar nunca por encima del 15%. Bueno. Y le voy a decir, es muy bueno tener el sistema financiero sano, porque la crisis del mundo obedece a un sistema financiero que vino en crisis, que quebró, y eso le ha costado el empleo, las pensiones, usted sabe más que nadie. Bueno, doctora Noemí, una última pregunta. Si le dieran vía al presidente Álvaro Uribe para la reelección, se presentara a la reelección, ganara nuevamente las elecciones, fuera nuevamente presidente, ¿usted estaría dispuesta a formar parte del gobierno del presidente Uribe? Mire, mi etapa burocrática, Beatriz, ya terminó. Ya le he servido como ministra, como embajadora. Yo voy a seguir sirviendo a mi país, espero que como presidente. Quien no espera vencer está vencido. Los colombianos conmigo tienen la seguridad de un liderazgo que va a permitir la continuidad de la seguridad democrática con mejoras, con reformas, con profundización. Eso es lo que yo les estoy ofreciendo a los colombianos. Esperamos que me elijan y que Colombia tenga por primera vez en su historia, como Chile, como Alemania, como el Reino Unido, mujeres al frente, con carácter, con capacidad de reformar y transformar lo social, con capacidad de luchar contra los corruptos de cuello blanco, funcionarios públicos o empresarios, y sacar adelante, seguir sacando adelante el país, eso sí, con la participación de toda la sociedad y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Doctora Noemí, muchísimas gracias por esta entrevista con el radar del canal Caracol. A ustedes muy amable, y les pido el favor de que podamos mostrar nuestro programa, que estoy segura que si lo conocen los colombianos, me van a elegir.